del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 15º domingo de tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro del profeta Amós, capítulo 7, versículos del 12 al 15. Amasías le dijo a Amós: márchate, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí tu pan y profetiza allí, pero no sigas profetizando en Betel, porque es santuario real y templo del reino. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino ganadero y cultivador de sicomoros. El Señor me tomó de detrás del rebaño, el Señor me mandó: vete, profetiza a mi pueblo Israel. Bendito sea Dios. Pues varias cosas en esta pequeña lectura del Antiguo Testamento. El trasfondo histórico. Esto ocurre cuando el pueblo de Israel estaba dividido en dos: el reino del norte, que se conocía como el reino de Israel, y el reino del sur, que se conocía como el reino de Judá. Ambos, pueblo de Dios, ambos descendientes de Abraham, ambos hebreos, mas la promesa, la dinastía, la línea que el Señor comenzó con David y que culminaría con el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, fue conservada en el reino del sur, el reino de Judá. Pero el Señor seguía amando a ambos, enviándole profetas a ambos, bendiciendo a ambos y corrigiendo a ambos. Hoy en día, si han tenido la oportunidad de ver la serie Gálatas 3:28, donde profundizo en la situación histórica del pueblo hebreo antes de venir Mesías y la situación histórica de los gentiles en la iglesia después de la primera venida de Mesías, pues verán que hay muchas cosas en común. Así como en el pueblo de Israel, estos dos pueblos seguían siendo verdadero pueblo de Dios, pero con unas diferencias importantes, pues lo vemos hoy en día o en la iglesia desde el cisma de Oriente, cuando muchos cristianos se separaron de la iglesia católica y formaron las iglesias ortodoxas, iglesias que sí tienen sacramentos verdaderos, iglesias que tienen obispos y sacerdotes verdaderos, pero que no están en unión con la Iglesia de Roma. Son las únicas iglesias que nuestra Santa Madre Iglesia Católica nos permite recibir los sacramentos, aunque ellos no han estado en comunión con el Vicario de Cristo por mucho tiempo.
nuestra Santa Madre Iglesia nos permite recibir los sacramentos allá si no tenemos una iglesia católica y ha llegado el domingo para cumplir el precepto de santificar las fiestas. Pues es parecido. Verdaderos cristianos con verdaderos sacramentos, pero la promesa del Señor reside en el vicario de Cristo, no en los patriarcas orientales. Pues aquí igual, en el reino del norte y del sur eran miembros del pueblo de Dios, pero la promesa de Dios residía en el reino de Judá. Pues bien, aquí hay un señor, un hombre, Amós, que era ganadero, era pastor, no tenía antepasados profetas, no era un profeta, no había entrenado como profeta, pero el Señor que siempre ha escrito derecho, con renglones torcidos, el Señor que, aunque establece instituciones, no se amarra a ellas, y el Señor actúa como quiere, cuando quiere y donde quiere, pues llamó a este ganadero, a este cultivador de sicomoros. Espero que la esté pronunciando bien, no tiene acento escrito, así que debe ser una palabra llana, sicomoros. Pues el Señor lo llamó, simplemente lo llamó, dice, el Señor me tomó de detrás del rebaño, el Señor me mandó, vete, profetiza a mi pueblo Israel, que fuese a profetizar al reino del norte. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, pues, si sentimos la llamada del Señor, si escuchamos que nos está llamando a profetizar, no me refiero necesariamente a predecir el futuro, que es una de las cosas que hacen los profetas, pero denunciar lo que está mal, lo hacen los profetas también. Y hoy en día me he dado cuenta en varias plataformas que el Señor está llamando a muchos laicos o seglares. El Señor está llamando a personas que el sol está saliendo, está moviéndose. Tal vez este no haya sido el mejor sitio para estacionarme, pero vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Pues el Señor está llamando a muchos laicos y seglares a que denuncien lo que está mal, que es un trabajo de profeta, es a los profetas que les toca hacer eso, y en este caso pues es a los clérigos, a los sacerdotes, a los miembros de la jerarquía de la iglesia que le toca hacer eso. Pero el Señor, que es la fuente de todo, si aquellos que tienen la vocación de hacerlo no lo hacen, pues el Señor puede hacer hasta que las piedras hablen, porque el Señor es dueño de todo. Y el Señor aquí desde el Antiguo Testamento a este que no era profeta ni tenía que ver nada con los profetas, le dijo, tú ve y profetiza. Y cuando el Señor llama, pues uno tiene que decir que sí, no hay otra. El Señor me tomó de detrás del rebaño, el Señor me mandó, vete, profetiza a mi pueblo Israel. Y es importante porque muchas veces si alguno de estos laicos o seglares, respondiendo a la llamada de Dios, comienza a profetizar, es decir, a denunciar aquello que no esté bien, tratando de mover los corazones a la conversión, ese es el trabajo de Dios. Es una obra de Dios que Él hace con quien quiere y cuando quiere. Pues la tentación de muchos es decir, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué formación tienes? ¿A qué seminario has ido? ¿O cuáles son tus estudios teológicos o cuántos títulos tienes? Pues algunos los tendrán y otros no. Pero da igual, porque eso no detiene al Señor. El Señor no se amarra a los títulos o escuelas o entrenamientos, al Señor mismo.
Le decían, ¿y de dónde le ha salido a este tal sabiduría? Porque el Señor no participó en las estructuras existentes, a las escuelas rabínicas donde iban y se entrenaban. Por eso decían, bueno, ¿y a este de dónde le ha salido esa sabiduría, ese conocimiento? Y no lo apreciaban. Pues hoy en día he conocido últimamente sobre todo un grupo muy, muy hermoso en otra plataforma, en X, que se reúnen a diario, excepto los domingos, rezan el rosario y luego tienen una tertulia, pues hablan, cada cual pues habla y expone su punto. Con amor a la iglesia, he podido notar que es un grupo que tiene mucho amor a la iglesia y tal vez a alguno se le ocurra pensar, bueno, ¿y estos quiénes son? ¿Y qué formación tienen? ¿Y qué? Pues nada de eso importa. Son personas que aman a la iglesia y que el Señor les ha tocado el corazón para que defiendan a la iglesia, para que denuncien lo que está mal, para llamar a la conversión. Pues muy bien. ¿Quiénes somos nosotros para estar juzgando la obra de Dios? El Señor llama a quien quiere y como quiere. El Salmo. Este pedacito del Salmo está tomado del Salmo 84. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Pues aquí en el Salmo vemos una conexión importante. Está hablando, o es una petición al Señor, muéstranos tu misericordia, pero está hablando del final de los tiempos. Está hablando de cuando por fin venga Mesías en su segunda venida a establecer ya su reinado completo, manifestado, establecido plenamente en la tierra. Dice que es profeta, escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. ¿Cuándo es eso? La gloria del Señor habitaba en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, en la tienda dedicada donde estaba el Arca de la Alianza. Luego habitó en el templo que construyó Salomón. Y luego esa gloria de Dios, que se hizo carne, habitó en el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, está presente en cada sagrario de la Iglesia Católica y en cada sagrario de la Iglesia Ortodoxa, que aunque no están en plena comunión, tienen sacramentos. Pero aquí el profeta está hablando de la gloria habitará en la tierra. Está hablando, recordemos que los pasajes bíblicos, muchos de ellos pueden tener más de una aplicación y todas ellas verdaderas. Sí, el Señor habita en toda la tierra hoy en día, en todos los sagrarios, y sí esperamos cuando Él venga a habitar y a reinar como Rey ya en su manifestación en su segunda venida. Y eso los profetas de hoy en día es una de las cosas que deben anunciar. El Señor está cerca, nuestra liberación está cerca. Está ya cerca nuestra salvación, dice el Salmo. Y es cierto, el Señor cada vez falta menos, obviamente, para que Él regrese. Y todas las señales de los tiempos que estamos viendo, la gran apostasía en la iglesia,
todavía falta la conversión en masa de los judíos que va a ocurrir. La unificación de todos los cristianos, no con este ecumenismo diabólico que quiere romper la fe, no, con un verdadero ecumenismo, una verdadera unión donde habrá una fe, un bautismo y un solo Señor. El Señor se encarga de eso. Pero a los profetas de hoy en día les toca anunciar, decir, pedirle al Señor que nos muestre la misericordia y decirle al pueblo, ya se acerca nuestra salvación, ya se acerca nuestra liberación. Conviértanse, confiésense, vivan en la gracia de Dios y alegres que ya pronto la parte más oscura de la noche es antes de que comience a despuntar el día. Así pues, la historia más difícil de la Santa Iglesia, esposa de Cristo, es antes de que llegue su esposo. Estos momentos que estamos viviendo, si se va a poner peor. Y va a seguir poniéndose peor hasta que Él venga a arreglarlo. Y esa es la buena noticia, que Él está pronto a regresar. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Les repito que aunque el leccionario a veces se salta unos versículos, aquí trato de leerlos todos. Por eso verán que es un poco diferente a la lectura que oirán en misa. Aquí suele ser más larga porque trato de no saltarme los versículos. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los cielos, ya que en Él nos eligió antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia, por el amor. Nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, con la cual nos hizo gratos en el amado, en quien mediante su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que derramó sobre nosotros sobreabundantemente, con toda sabiduría y prudencia. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que se había propuesto realizar mediante él, y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. En Él, por quien también fuimos constituidos herederos, predestinados según el designio de quien realiza todo con arreglo al consejo de su voluntad, para que nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, sirvamos para alabanza de su gloria. Por él también, vosotros, una vez oída la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, al haber creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia, para redención de los que ha hecho suyos, para alabanza de su gloria. Pues bendito sea Dios. Aquí San Pablo está haciendo un resumen de la vida del cristiano, tanto el hebreo como el gentil. ¿Qué es la vida del cristiano? ¿En qué consiste nuestra vida? En unión con Cristo. Es todo. Mientras más tú y yo nos unimos a Cristo, más santos nos hacemos. Es Dios el que santifica. Es Dios el que perfecciona. Es Dios el que hace su obra en nosotros, en estos vasos
irrompibles, en estos vasos imperfectos, es en estos vasos que el Señor hace su obra. Comienza aquí San Pablo diciendo, Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha en su presencia. Esa es nuestra vocación, estar en unión con Dios, en unión con Cristo y ser santos e inmaculados. La única que jamás ha visto el pecado es la Santísima Virgen, que fue preservada santa e inmaculada desde su concepción. El resto de nosotros, pues fuimos concebidos en pecado, fuimos concebidos enemigos de Dios, no amigos de Dios, puesto que fuimos concebidos sin la gracia original, pero por amor de Cristo, por Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, podemos llegar a ser santos e inmaculados, porque es la gracia de Dios la que hace eso. No como dicen nuestros hermanos separados, que el Señor cubre nuestros pecados con la sangre de Cristo como si fuese una manta y Él ya no ve nuestros pecados. Pero ahí no hay poder. No, el verdadero poder de la sangre de Cristo no solo cubre los pecados, los borra, los destruye, los elimina. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Por su gracia recibimos el perdón y no solo nos llama limpios y puros, nos hace limpios y puros y santos, porque es su obra si tú y yo nos dejamos. Y dice aquí que para nosotros, los hebreos, que para nosotros, los que antes habíamos esperado en el Mesías, los hebreos estuvieron esperando al Mesías por 2000 años o más, sirvamos para alabanza de su gloria. Por él también vosotros, los gentiles, una vez oída la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, al haber creído fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es prenda de nuestra herencia, lo que nos espera el cielo, para redención de los que ha hecho suyos para alabanza de su gloria. Aquí los hebreos esperaban a Mesías para alabanza de su gloria, y a los gentiles les dio el Espíritu Santo para alabanza de su gloria. Somos un solo pueblo, los hebreos y los gentiles. Les invito a que vean esa serie Gálatas 3:28 que tengo en el canal, donde voy profundamente en este tema. Pero es maravilloso, tanto hebreos como gentiles estamos llamados a ser uno en Cristo. Y sí, Él puede santificarnos, y lo hace si nos dejamos. Confesémonos si tenemos que hacerlo, rompamos con el pecado, recibámosle a diario en la Sagrada Comunión, y Él hará su trabajo. Él nos hará tan santos como Él quiera, porque es su obra, es su trabajo. Nuestro trabajo es no ponerle obstáculos, unir nuestra voluntad a la de Él, para que lo que Él quiera sea lo que tú y yo queramos, para lo que Él ame sea lo que tú y yo amemos, para lo que Él aborrezca sea lo que tú y yo aborrezcamos, que es el pecado. El Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. Y llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles potestad sobre los espíritus impuros, y les mandó que no llevasen nada para el camino, ni pan, ni alforja, ni dinero en la bolsa, sino solamente un bastón, y que fueran calzados con sandalias, y que no llevaran 2 túnicas. Y les decía, si entráis en una casa, quedaos allí hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún sitio no os acogen ni os escuchan, al salir de allí, sacudíos el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Se marcharon y predicaron que se convirtieran, y expulsaban muchos demonios, y ungían con aceite
a muchos enfermos y los curaban. Pues qué bendición, bendito sea Dios. El Señor, que creó al pueblo judío para alabanza de su gloria, que prometió que iba a llamar a los gentiles para que se convirtieran para alabanza de su gloria, pues comenzó simplemente llamando y enviando. Aquí estos apóstoles, igual que el profeta Amós, pues no tenían antepasados de profetas, ni de levitas, ni de sacerdotes, ni nada de eso. Pero el Señor los llamó, eran pescadores. Bueno, habían pescadores, había recolectores de impuestos, había una variedad de personas, de hombres llamados por Dios para ser los patriarcas del nuevo pueblo de Dios, abierto a los gentiles, que es el mismo pueblo de Dios injertado en el pueblo hebreo, como enseña la Iglesia. Y simplemente los llamó y les dijo, pues les doy el poder, vayan y prediquen, curen, expulsen demonios. Y con eso comenzó la evangelización a los gentiles. Y la iglesia, que fue hebrea en el Antiguo Testamento, es decir, solo al pueblo hebreo, se convirtió en la iglesia católica, la iglesia para todas las naciones, para todo el universo. La iglesia ya donde son llamados todos los pueblos del mundo y donde la enseñanza es la misma en todas partes del mundo, porque la verdad es una. ¿Qué nos toca a ti y a mí hacer? Vivir en la gracia de Dios, pedir por aquellos que han recibido la llamada de predicar, estar atentos por si el Señor nos llama a que demos testimonio y dar testimonio. Cueste lo que cueste. Cueste el insulto, la burla, la persecución, la muerte, porque el premio no lo tenemos en esta vida. El premio lo tenemos bien guardadito, el Señor lo está protegiendo. Dice, yo subo a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Así que nuestro premio está protegido. Debemos vivir en la gracia de Dios para poder recibirlo un día, para poder estar con Cristo. Y que por fin Él sea todo en todos. Que para eso existe la creación, para estar unida al Creador por toda la eternidad. Bendito sea Dios. He estado unos días sin hacer videos. Estoy mucho mejor de salud. Bendito sea Dios. Que tengan una feliz semana. Y que estén en la gracia de Dios. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.